Hermanos, en esta parte del capítulo 18 del Evangelio de Juan, nos hallamos en medio de una serie de juicios a los que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. 3 fueron ante los líderes judíos y 3 ante los líderes gentiles. Y hoy, al llegar al versículo 28, entramos de lleno a la primera fase del juicio del Señor Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador de Israel bajo la autoridad romana. Así, Juan solo narra la primera fase del juicio judío, cuando Jesús fue llevado ante Anás, ¿recuerdan? Pero él no registra las otras 2 fases ante Caifás y ante el Sanedrín, como sí lo hacen los demás evangelistas. De manera que Juan retoma la historia cuando el juicio se traslada aquí al mundo gentil, a las autoridades gentiles, lo que es un acontecimiento sumamente dramático, porque está ligado a varias personalidades, específicamente o particularmente personalidades malvadas, personalidades pecadoras y culpables que chocan e interactúan de una u otra manera en esta injusticia. Así, la única persona que brilla como justa, como santa, pura y gloriosa es el Señor Jesucristo, quien es acusado de manera ilegal. Y donde los que se consideran justos, los que se proclaman defensores de la justicia, son en realidad los que están haciendo el mal. Pero, ¿quiénes son estas personalidades? Bueno, está ahí Anás, está Caifás, está toda la élite de la ley judía que defendía la ley de los rabinos y de Moisés. Está Poncio Pilato, el gobernador. Está Herodes Antipas, un rey idumeo de la zona. Están ahí hay falsos testigos. Hay multitudes que claman por la sangre de Jesús. Y hay soldados y verdugos romanos. Entonces, aquí están todas esas personas malvadas que se han unido contra Jesús, dispuestas a hacerle daño mortal al Hijo de Dios. Ahora bien, si los judíos quieren que los romanos ejecuten a Jesús, tienen que llevarlo ante Pilato. Así que eso es lo que hacen. Por lo tanto, hay que decir que los juicios del Señor Jesucristo son los horrores judiciales, los horrores y los errores judiciales más atroces de la historia. En ellos, el amigo de los pecadores enfrentó el odio de los pecadores. Al juez de toda la tierra lo juzgaron simples jueces humanos. Al exaltado Señor de la gloria lo humillaron con burlas, con escupitajos y golpes. Al santo y justo se le trató como a un vil pecador. A quien es la verdad lo impugnaron mentirosos, malvados. Sin embargo, la inocencia de Jesucristo brillaba en medio de la oscuridad satánica de sus juicios. Y es precisamente por todo eso, hermanos, que hoy quiero compartir con ustedes y ver ahí en Juan, ayudarlos a ver ahí en Juan, en el capítulo 18, el tema de la hipocresía. Pues la hipocresía, les cuento, es uno de los enemigos principales de la religión pura y verdadera. En otras palabras, la hipocresía es religión fingida, es lo opuesto de la verdad. Y creo que esa hipocresía la podemos dividir en 2 tipos. El primero es el más obvio, es cuando uno dice una cosa y hace otra. Es cuando uno hace lo opuesto a lo que dice. Es decir, es cuando usted finge ser algo
Es cuando usted en privado es totalmente diferente a lo que es en público. Eso es hipocresía. Entonces, esta es una hipocresía intencional. Lo es porque usted sabe que está fingiendo. Y es lamentable admitir que en el mundo haya mucha hipocresía de este tipo. Pero es mucho más triste reconocer que hay mucha hipocresía así en la iglesia, ¿verdad? Una hipocresía donde usted finge ser aquí muy espiritual, pero en su casa usted se porta muy mal. Una hipocresía donde usted finge ser aquí muy puro, pero en la casa usted es un adicto a la pornografía. Una hipocresía donde finge ser muy manso y gentil aquí, pero en su casa sus hijos lidian con su ira todos los días. Como entiende, esta es una hipocresía donde usted está proyectando una imagen al público que realmente no refleja la verdad de las cosas. Es cuando lo finge a sabiendas de lo que realmente es usted. Y usted lo hace así porque básicamente no quiere que la gente vea cómo realmente es. No quiere que vean cómo es usted, pues su orgullo no se lo permite. Su orgullo no le permite y entonces miente. Y este tipo de hipocresía es una plaga en todo el mundo. Y nosotros como creyentes tenemos el deber de matarla. Tenemos el deber de hacer guerra contra esa hipocresía en nuestras vidas. En nosotros. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos cultivando un deseo de vivir solamente para Dios y no queriendo vivir a los ojos de los hombres. Porque la hipocresía en sí no es nada más ni nada menos que incredulidad. ¿Sí sabe? ¿Sí sabía eso? La hipocresía no es nada más ni nada menos que incredulidad. Mire, le voy a explicar. Pues si usted se porta bien aquí en la iglesia, ¿por qué lo hace? A ver, ¿por qué usted se porta bien aquí en la iglesia? Bueno, lo hace porque usted cree que lo vemos, ¿cierto? Porque lo estamos viendo, porque me está viendo alguien, por eso me porto bien, porque usted lo hace porque cree que existimos, que los demás existen, ¿verdad? Y que los demás están ahí y a usted le importa lo que otras personas piensen de usted. Pero luego, cuando usted llega a la casa y se porta mal, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Le voy a decir también por qué. Usted lo hace porque usted no cree que Dios lo ve. Usted no cree que Dios lo está viendo. Porque usted no cree que Dios existe. Y porque a usted no le importa lo que Dios piense de usted. Entonces, para que nosotros podamos matar la hipocresía necesitamos fe. Pues la fe es creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe es vivir para Dios. Ahora bien, el mundo admite ese tipo de hipocresía, que ese tipo de hipocresía es una maldad, ¿cierto? Todas las personas admiten que ese tipo de hipocresía es maldad, admite que es algo que está muy mal, pues como dije es una hipocresía intencional, pero hay otro tipo de hipocresía que todos cometen. Y es esa hipocresía no intencional, es la hipocresía que usted mismo ignora. Es la hipocresía que se presenta cuando usted piensa que va en la dirección correcta, pero en realidad va en un sentido contrario.
Y cada religión falsa, le digo, comete ese tipo de hipocresía, porque en la religión falsa creen que con sus buenas obras, con sus ritos y celebraciones, están ganando el favor de Dios, cuando en realidad lo que están provocando es su ira. Piensan que con cada rito, piensan que con cada obra, con cada celebración, con cada festividad religiosa, y si van ahí, están corriendo, piensan que están corriendo hacia Dios, cuando la verdad es que se están alejando más y más de Él. Pues en este tipo de hipocresía, estas personas dicen postrarse ante Dios, cuando en realidad se están adorando a sí mismas, cuando se están adorando incluso al diablo. Y los judíos en la época del Señor Jesucristo en particular eran culpables de ese tipo de hipocresía. Una hipocresía a la que se refiere Pablo allá en Romanos 10, diciendo de ellos que tienen celo por Dios, pero sin conocimiento. Y él hablando de sí mismo, Pablo hablando de sí mismo allá en Filipenses 3, dijo que era muy celoso de Dios, ¿cierto? Él dijo que él era muy celoso de Dios. Dijo, en cuanto a la justicia que es por la ley, dijo que él era irreprensible. Pero le pregunto, ¿era irreprensible ante los ojos de quién? Bueno, creo que es claro que él era irreprensible ante los ojos del hombre, pero no ante los ojos de Dios. Pablo no era, en ese momento, Saulo no era irreprensible ante los ojos de Dios. Porque ante Dios, Saulo era injusto, era inicuo, era malvado. Y hermanos, qué peligroso es estar engañado así, ¿verdad? Qué peligroso es creer que uno va bien cuando va mal. De ahí que los religiosos, llámese católicos, mormones, testigos de Jehová, judíos, musulmanes, hindú, e incluso muchos que profesan ser cristianos, piensan que por sus obras, piensan que por sus ritos, piensan que por sus festividades y celebraciones van a ser aceptados por Dios, pero lo cierto es que las obras que hacen, Dios las aborrece y le dan asco. ¿Lo escucho? Así, cada religión falsa, cada invento humano que intenta con obras humanas ganar el favor de Dios, porque como obviamente no podemos cumplir la ley verdadera de Dios de manera perfecta, entonces, ¿qué hacen estas personas de las religiones falsas? Crean reglas que sí puedan cumplir a los ojos de los hombres. Y eso es hipocresía. Pues las obras que supuestamente ganan el favor de Dios, en realidad lo llevan en contra de Él. Lo llevan en contra del Evangelio y de su gracia. Lo llevan en contra de su Hijo Jesucristo. Y por ello es que en la Biblia hay un capítulo en particular que lidia con este tema de la hipocresía de los judíos y que nos va a ayudar a ver este asunto. Se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 23. Allí el Señor Jesús está desenmascarando la hipocresía de la religión falsa de los judíos. Vean lo que dice nuestro Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Seguimos, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones.
Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, como ve y entiende, todo esto nos da una idea de lo que Dios piensa de nuestra hipocresía. Y claro, es fácil apuntar el dedo a esos fariseos, ¿cierto? Es fácil apuntar el dedo al fariseo, pero le voy a recordar algo. Siempre hay un pequeño fariseo que vive en el corazón de cada ser humano. Hay un pequeño fariseo en el corazón de cada ser humano que quiere vivir para ser visto por los hombres y aún como cristianos después de la salvación. De manera que en esta porción Juan nuevamente nos presenta un contraste, como hace 8 días, muy vívido, un contraste entre la hipocresía de los judíos y la verdad de Cristo. Así que vamos a enfocarnos en la hipocresía y la verdad. Obviamente el propósito de Juan, como siempre, es exaltar a Cristo, es ponerlo en alto para que nosotros lo adoremos, para que nosotros creamos en él. Juan lo hace con el fin de ayudarnos a exaltar a aquel que es la verdad. Entonces, vamos a leer el texto, comenzando en el verso 28, para ver la hipocresía de los judíos. Recuerden que es viernes por la mañana, cuando el Señor Jesucristo será crucificado dentro de muy pocas horas. Y dice Juan a partir del verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte
uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahí está. Hoy estamos aquí por esto, enfrentando la hipocresía. Así se llama el sermón. Estamos aquí enfrentando la hipocresía. Lo hacemos porque esto es lo que salta a la vista cuando Pilato juzga a Jesús, lo que nos deja ver tres facetas de esa hipocresía. Tres facetas de la hipocresía. Para ayudarnos a comprender, como ya le mencioné, que la hipocresía es el enemigo principal de la religión pura y verdadera. Ese es el enemigo principal, la hipocresía. Entonces, preparémonos para ver esas tres facetas de la hipocresía en este nuevo contraste que vemos en la narración que hace Juan del juicio ilegal contra el Señor Jesús ante los gentiles. Esta vez, como les dije, entre la hipocresía de los judíos y la verdad que es Cristo. Y lo primero que observamos en este relato de Juan es que la hipocresía busca agradar al hombre y no a Dios. La hipocresía busca agradar al hombre y no a Dios. Pues claramente esto es lo que nos indican las palabras del verso 28. Así, ahí usted puede ver esa hipocresía tan fea cuando los judíos, mientras buscan crucificar al Hijo de Dios, ellos no quieren contaminarse al entrar a la casa de un gentil. Increíble. Eso es hipócrita. Eso es ser uno muy hipócrita. Entonces, por un lado quieren adorar a Dios comiendo la Pascua y por otro literalmente están crucificando a nuestra Pascua, están crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Pero así es de inconcebible su hipocresía, así es de imposible de aceptar su hipocresía, su ceguera espiritual. Pues obviamente comer la Pascua debía dirigirlos a Cristo. Debía recordarles que necesitaban un cordero que pudiera morir en su lugar, pero prefieren buscar su propia justicia guardando una ley humana que ellos mismos inventaron. Y Juan resalta esa hipocresía como la raíz de su problema, pues la razón por la que quieren crucificar al Señor Jesús es porque Él estaba atacando su legalismo. Pero recuerden el contexto. Volviendo al huerto de Getsemaní, los soldados y los judíos arrestaron a Jesús y desde el huerto lo llevaron a la casa de Anás, ¿cierto? El suegro del sumo sacerdote. Y desde la casa de Anás lo llevan a la casa de Caifás y ahora lo llevan al pretorio. ¿Y qué significa pretorio? Bueno, simplemente eso habla del lugar donde está o permanece el prefecto o gobernador Pilato en ese momento, para referirse al lugar donde él está ahí, desde donde despacha. Pues normalmente Pilato vivía en Cesarea. Él vivía era en la costa, pero durante las fiestas de la Pascua, Pilato se quedó en Jerusalén porque hubo miles y miles de visitas y tenía que supervisar y controlar a Jerusalén en esos momentos. Y creo que es importante mencionar esto porque vemos en el pasaje que Pilato realmente, él no quiere estar ahí. Él no le gusta estar ahí. Él no tiene un amor especial por los judíos. Pilato no ama a los judíos. Pilato es romano, habla latín y él quisiera estar en Italia, no en Israel. Entonces aquí vemos su desdén. Usted puede ver el desdén de Pilato. Vemos su indiferencia. Vemos que su único motivo es mantener la paz para que Roma le dé un ascenso en un mejor puesto en otro lugar. Eso es lo que está haciendo. Entonces, lo que usted ve aquí es que estos judíos están preocupados por guardar sus propias leyes. Los judíos, por su parte, están preocupados por guardar sus propias leyes, porque no hay ninguna ley en la Biblia o de Moisés que nos diga que uno puede contaminarse solamente al entrar en la casa de un gentil. Eso no aparece por ninguna parte. Entonces, ¿cuál era la lógica de estos judíos? O sea, ¿por qué pensaban que entrar en la casa de un gentil contaminaba a un judío? Pues eso es algo que vemos
por todos lados, ¿cierto? En los evangelios, usted lo lee, ya que usted siempre ve a los fariseos criticando al Señor Jesús por comer en las casas de los gentiles, ¿cierto? Siempre están criticándolo. Ahora, un dato extra bíblico, o sea, que no es 100% seguro, que está eh, al respecto de esto que estamos diciendo, dice o encontré que varios comentaristas tienen escritos o dicen que hay escritos de judíos posteriores que enseñaban que los romanos practicaban el aborto en privado en sus casas. Los romanos practicaban el aborto en privado en sus casas, porque nunca hubo una ley romana que prohibiera el aborto o el asesinato de niños, de infantes. Así que los padres a quienes les naciera un bebé con algún defecto o que por alguna otra razón no lo quisieran, no les agradara, podían simplemente matarlo ahí en su casa. Y esto es grotesco, ¿verdad? Esto es lamentable, esto es muy feo. Y por eso es que los judíos argumentaban que cuando usted entraba en la casa de un gentil, necesariamente se contaminaba al tener contacto con un cadáver. Porque ellos, a todos los romanos, tenían cadáveres ahí en sus casas. Y claro, eso sí que hace parte de la ley. Porque Números 19:11 dice que si usted toca un cadáver, eso lo deja impuro 7 días. ¿Cierto? Pero volviendo a lo que leímos en Mateo 23, eso entonces correspondería a decir que el fariseo está agregando otra ley por encima de la ley de Moisés. Y con ello estaban declarando contaminadas a personas que no habían sido contaminadas en verdad. Y aquí nuevamente tenemos que decir que esas leyes extras, esas reglas inventadas por el hombre, son las que por orgullo humano el hombre le encanta cumplir. Porque cumplir esos ritos alimenta nuestro orgullo y nos hace sentir bien, ¿cierto? Nos hace sentir que estamos haciendo bien. En otras palabras, como yo no puedo ser perfecto, como yo no puedo cumplir de forma perfecta lo que dice ahí Números, entonces agregamos otras leyes que sí podamos cumplir. Y en ese primer siglo, para el judío, no entrar en la casa de un gentil no era algo que fuera difícil de cumplir. De hecho, ellos preferían no entrar en la casa de un gentil. Así que esa ley les convenía. De manera que el legalismo es lo que alimenta el orgullo, porque a las personas les gusta pensar en lo buenas que supuestamente son, ¿cierto? A las personas les gusta pensar que son buenas. A las personas les gusta decir que están obedeciendo a Dios porque no hacen ciertas cosas entre comillas malas, cuando en realidad lo que están haciendo es simplemente cumplir con sus preferencias, cumplir con sus propias leyes. Leyes que solo reflejan sus gustos. Y es por eso que existen tantas religiones falsas. ¿Por qué existen? Existen para reflejar el gusto de cada pecador. Por eso existen las religiones falsas. Para que ellos puedan reflejar su gusto. Sin embargo, eso no agrada a Dios y Juan lo subraya, porque la hipocresía de los judíos que quieren crucificar a su creador únicamente está preocupada por guardar su propia ley. Únicamente busca agradar al hombre. Dicho de otra manera, dicho a la manera de Mateo 23, ellos aquí cuelan el mosquito de ser contaminados por un cadáver mientras tragan el camello de matar al Hijo de Dios. ¿Lo entendió? De matar a un hombre inocente, y así es cada ser humano, ¿cierto? Así es todo ser humano. Obviamente nosotros como cristianos, que también luchamos con todo eso, como dije, nuestro viejo hombre lucha con lo mismo, porque hay un hombre viejo que aún vive en usted. Hay un hombre viejo que aún vive en usted. Ahí está metido, aquí está metido. Y ese hombre viejo no quiere vivir para la atención de Dios, sino que quiere ser alabado por los hombres. Sin embargo,
Nosotros tenemos que crucificar ese deseo y vivir solamente a los ojos de Dios. Y para eso debemos dejar de confiar en nuestras obras y en las cosas que hacemos y vivir simplemente para glorificar a Dios y agradecerle por la salvación que obró en Cristo Jesús. Porque escuchen lo que le voy a decir. Nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Ofrendamos, servimos, hay veces, y hacemos todas esas cosas externas que hay que hacer y cumplimos muy juiciosos con cada una de ellas. Pero luego somos negligentes. Escuche, mírese a sí mismo. Yo lo hice, por supuesto, ya. Pero a pesar de que hacemos todo esto de venir, ofrendar, somos negligentes en lo más pesado. Somos negligentes en lo que más importa, en lo que realmente importa. Pues es fácil cumplir con lo externo. Es muy fácil venir a la iglesia y hacer todo lo demás y confiar que por hacer todo eso estamos muy bien. Pero a pesar de eso somos negligentes en lo más importante. Somos negligentes, por ejemplo, en meditar en la palabra de Dios en la casa, ¿cierto? Somos negligentes. No meditamos en la palabra de Dios en la casa. Somos negligentes en la oración. No oramos. Somos negligentes en nuestra gratitud al Señor. Y somos negligentes en todas aquellas cosas importantes para el Señor y que Él demanda de nosotros. Por tanto, hay que matar esa hipocresía que cumple solo con lo externo, mientras no cumple con lo importante. Y le digo esto, usted no va a poder dejar su hipocresía dejando de venir a la iglesia, porque es que hay muchas personas que dicen, bueno, entonces no voy a ir, porque mejor no, ¿cierto? Dicen algunos, bueno, no voy a venir. Usted no puede excusarse o escudarse y decir mejor no, para no aparentar me quedo en la casa, como dicen algunos. Porque Cristo, ¿qué dice? Cristo dijo que usted debe hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Amén. Y entonces usted sigue viniendo a la iglesia, claro que sí, pero busca hacerlo con sinceridad. Busca hacerlo por los motivos correctos. Busca hacerlo en gratitud y amor a Dios. Busca hacerlo porque usted también en su casa está adorando a Dios todos los días. Busca hacerlo porque usted también en su casa está cantando a Dios. Busca hacerlo porque usted también en su casa está leyendo y estudiando la palabra de Dios. Busca hacerlo porque usted no busca agradar a los hombres y a toda persona que lo ve, sino porque usted busca agradar a Dios. ¿Lo entiende? Sin embargo, volviendo a nuestro texto, vemos que la hipocresía de estos judíos es gigantesca, porque ellos probablemente piensan que como Pilato envió soldados para arrestar a Jesús, él les va a dejar hacer todo lo que quieran con él. Entonces no quieren presentar cargos, no quieren que se lleve a cabo algo formal, pero Pilato sí abre un caso formal y pregunta, ¿cuáles son los cargos en contra de Jesús? Pero ellos ni siquiera contestan. Lo que nos muestra cuán grande es su hipocresía, pues ellos supuestamente son celosos en guardar la ley. Ellos son celosos en guardar la ley, pero quieren matar a un hombre en contra de la ley. No quieren seguir ni siquiera el proceso legal de traer cargos en contra de Cristo y tampoco especifican un crimen. Así que Pilato les dice que si Jesús ha violado su ley, deben castigarlo según su ley. O sea, Pilato les dice, vea, esto es una cuestión entre judíos. Adelante, háganle lo que quieran. Así ellos podían golpearlo, podían azotarlo y maltratarlo como quisieran, pero lo único que no podían hacer era precisamente lo que quieren hacer. Ellos quieren matarlo. Y lo quieren matar no rápido, no según la Biblia. No quieren apedrearlo como decía Moisés, ¿cierto?
Ellos quieren hacerle sufrir, quieren ponerle en una cruz. Y aunque es cierto que Roma reservó ese derecho de aplicar la pena de muerte, obviamente eso no siempre impidió a los judíos matar a alguien. Pues si usted recuerda, aquí eh, tenemos el caso de Esteban, ¿cierto? En Hechos 7, pues cuando quisieron matarlo simplemente lo apedrearon. Pero en el caso del Señor Jesús era un poco difícil porque había multitudes siguiendo a Cristo y necesitaban a Pilato para arrestarlo y para matarlo en una cruz. Además tenía que ser así porque todo va exactamente como acorde al plan de Dios. Y Cristo no podía ser apedreado. Cristo tenía que ser crucificado, levantado. De modo que esta hipocresía de los judíos no sorprendió a Dios, pues Él soberanamente está guiando todo. De hecho, eso es lo que los judíos evidentemente querían. Su odio hacia Jesús era tan extremo que querían verle sufrir. Y solamente los romanos tenían ese derecho de levantar a una persona, es decir, de crucificar al culpable en una cruz. Algo que Cristo ya había profetizado varias veces en los evangelios, ¿cierto? Él lo había dicho varias veces en todo su ministerio. Además, recuerde que todo esto es voluntario. Recuerden que Cristo no es una víctima. Cristo está ofreciendo su vida, está ofreciendo su cuerpo en un sacrificio en la cruz para ofrecer salvación a todos los que creen. Es Cristo ofreciendo salvación. Pero, ¿qué hacen los judíos? Los judíos prefieren guardar su propia ley. Y esto es igual en el día de hoy, porque el Señor Jesucristo sigue ofreciendo salvación a todos, a todas las personas, pero las personas prefieren tener su propia religión, ¿cierto? Dicen, no, es que yo soy de esta religión y punto, aquí me quedo. Y siguen prefiriendo guardar su propia religión, pero Cristo en su gracia sigue ofreciendo salvación aún a estos fariseos. Tal vez leyendo Mateo 23, usted pensaría que Jesús lo odia, ¿cierto? Después de leer ese capítulo tan fuerte, cuando Jesús habla de toda su hipocresía, alguna persona piensa que Jesús tal vez los odia a los fariseos y quiere que mueran, pero no, no es así. Pues si usted termina de leer ese pasaje, ese capítulo de Mateo 23, usted encuentra que la razón por la que Cristo está condenando su hipocresía es precisamente porque quiere que sean salvos. Es precisamente porque Él quiere que sean salvos. Porque escuche lo que dice Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí está el amor tierno del Señor queriendo salvarlos. Entonces Dios no quiere la muerte del impío. Incluso Cristo está siendo crucificado. Está implorando a Dios que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es asombroso, increíble. Es increíble que Cristo, con un corazón tan fuerte para salvar, aún así, estos hipócritas se aferran a su hipocresía. Entonces, usted tiene aquí a Dios ofreciéndoles un manantial de vida, ofreciéndoles una fuente de agua viva. Sin embargo, ellos prefieren cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua, como dice Jeremías. Hermanos, como ve, la hipocresía es algo increíblemente feo a los ojos de Dios. Por eso tenemos que abandonar nuestra hipocresía. Tenemos que matar nuestro deseo de ser vistos por los hombres y vivir solamente para Dios. Y debemos orar para que Él nos ayude a vivir solamente para sus ojos, para agradarle solamente a Él. Lo segundo que vemos en el relato de Juan es que la hipocresía resiste la verdad que es Cristo. La hipocresía resiste la verdad que es Cristo.
Llegamos a esta parte para ver la verdad que es Cristo Jesús. Por tanto, hay un contraste fuerte aquí, un contraste entre la mentira y la hipocresía de los judíos y Cristo que existe, que vino para dar testimonio de la verdad. Pero como los líderes judíos no presentaron cargos contra Jesús, Pilato insiste, ¿cierto?, en que tienen que presentar un cargo que merezca la pena de muerte. Entonces, el cargo que escogen es que Cristo proclama ser rey, que el Señor Jesús proclamaba ser rey de los judíos. Y eso sí era un crimen de muerte, pues significaba ser un insurrecto, un rebelde, porque había un solo emperador en Roma, ¿cierto? Había un solo César. Y la persona que pretendiera reemplazarlo, la mataban. Y eso era lo que pasaba entre los judíos. Ya que se tenía evidencia de eso. Por ejemplo, en Hechos 5, cuando Gamaliel menciona a Teudas y a Judas el Galileo, que habían comenzado en su tiempo una insurrección, incluso más tarde Barrabás participa en una insurrección. Y Roma no toleraba esto. Roma no tolera eso. Entonces Pilato le pregunta a Jesús con toda su incredulidad, ¿tú eres rey? Lo hace así porque Pilato no puede creer que Jesús realmente pretenda ser rey. Y claro, el texto no nos explica por qué es incrédulo. Ni siquiera sabemos si Pilato conocía quién era Jesús. Entonces tenemos que dejarlo así. Solo sabemos que él era el gobernador de toda la zona y que Jesús hacía muchos milagros en Galilea y también en Jerusalén. Pero aquí solo nos dice que Pilato pregunta algo así como, ¿tú pretendes ser rey de los judíos? Y Jesús, con su respuesta, le ayuda a Pilato a que vea que los judíos mienten, a que vea que los judíos mienten, pues todos los evangelios enfatizan que Cristo no se defendió. Él simplemente deja que los judíos lo acusen, pero por lo menos aquí Jesús de alguna manera da a entender algo así como, ¿quién dice esto? ¿Quién inventó estos cargos? ¿Hay testigos? ¿Se puede comprobar de que yo he dicho esto? Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Lo que mostraba que todo era una farsa. Todo esto del juicio era una farsa. Y Pilato lo entiende. Pilato entiende que Jesús fue entregado por la envidia de los líderes religiosos. Pero nuevamente debo decir que él no está tan preocupado en la justicia. Pilato no está preocupado por la justicia. Pilato está preocupado por mantener la paz. Por eso vuelve a preguntar a Jesús qué es lo que has hecho. Pero como digo, Pilato solamente quiere mantener la paz para conservar su puesto. Eso es su único objetivo. Puedo decir esto porque obviamente él no estaba buscando hacer justicia. Pues a pesar de que no hay ningún delito, a pesar de que no puede identificar ningún crimen, a pesar de que sabe que se trata de un asunto judío que nada tiene que ver con el ejército ni la política, a pesar de que sabe que estos líderes religiosos quieren dar muerte a Jesús por envidia y celos, a pesar de que Pilato descubre que Jesús no ha hecho absolutamente nada malo, a pesar de que Jesús es completamente inocente, a pesar también de que Pilato es un juez que conoce lo que es la justicia, actúa hipócritamente. Entonces, él solamente le preocupa quedar bien con los hombres, con todas las personas y mantener la paz. Y a pesar de que no quería condenar a Jesús a muerte, pues eso no era justo, aún así él lo hace. Él lo hace. Lo decimos porque al final de esta historia, en el capítulo 19, hermanos, dice que Pilato entrega a Cristo para ser crucificado, aun cuando sabe que es un hombre inocente,
que no merece la muerte, pero lo hace para callar a la multitud, porque su objetivo es la paz. Él no quiere que a Roma lleguen malas noticias de que él está haciendo un mal trabajo. Por ello Pilato sigue indagando, pues quiere saber cuál va a ser la mejor solución para preservar la paz en esta situación. Porque como Mateo lo dice, hubo un alboroto en este mismo texto paralelo, un alboroto por parte de la multitud a la puerta del pretorio. Entonces Pilato, con esa multitud enojada ahí en la puerta, busca la solución que más le convenga. Y el Señor, al responder a Pilato sobre su condición de rey, le dice que sí, que Él es un rey. Eso es lo que dice Jesús. Yo soy un rey, pero que su reino no es de este mundo. Entonces, puede ver aquí la hipocresía de los judíos y de Pilato resistiendo la verdad de que Jesús es el verdadero rey. Pues Jesús es el rey de todo. Él es el rey de lo visible y de lo invisible. Es más, Jesús es el único que tiene un reino eterno. De manera que cuando Jesús responde de este modo, Él lo que está queriendo decir es que Él no busca derrocar a Roma. Él está queriendo decir que su intención ahí no es tratar de reemplazar a Pilato o a César, ¿no? Entonces, el punto es que el reino de Cristo trasciende lo físico, hermanos. El reino del Señor Jesús está más allá de eso. Y es interesante ver en esta sección algo que es muy obvio, por lo menos para mí lo es. Y es que Pilato no lo toma en serio. Pilato no toma en serio que Jesús sea rey. Pilato no lo trata como, él lo trata como si fuese, él no lo trata como si fuera una amenaza. Pilato lo trata como un loco que está ahí en la calle y que se cree Napoleón. Entonces Pilato no lo cree culpable y piensa que no merece morir y que simplemente Jesús está mal de la cabeza. Eso es lo que piensa Pilato. Pero mientras avanza en su conversación con Jesús, Pilato se pone más y más preocupado. Porque aunque comienza tratando a Jesús como un loco, este se da cuenta de que Jesús no es un loco y que sí está afirmando ser un rey. De modo que no entiende cómo lidiar con esa situación. Pero el Señor Jesús en el verso 37 añade algo sorprendente. Ahí el Señor Jesús dice que Él ha nacido para ser rey, que Él ha nacido para reinar y que por eso vino a la tierra. Entonces, en el plan de Dios, Jesús vino al mundo en ese momento de la historia porque primero tenía que pasar por la cruz antes de reinar. Porque como vimos en Juan 17, primero tenía que redimir a todos los que el Padre le ha dado. Él primero tiene que transformarnos a su imagen para luego traer su reino y reinar eternamente con nosotros. Así que no puede haber una segunda venida sin la primera, ¿cierto? Por eso hoy el reino de Cristo es espiritual mientras salva a todos los suyos. Pero un día, en el futuro, será un reino físico eterno sobre el mundo. Y esa es la pura verdad. La verdad es que el Señor Jesús es rey y todo lo que existe existe para avanzar su reino. Y en contraste de toda la mentira y la hipocresía de los judíos y de Pilato, es que Jesús ahora declara la verdad de que todo lo que existe, todo lo que Él hace y todo lo que Él dice a Pilato es porque es rey. Así que es obvio que el Señor Jesús dijo que es rey, pero no de este mundo. Jesús es rey de un reino que no es de acá. Entonces, ¿de qué reino es? Bueno, es de un reino que trasciende a este mundo. Y esto debió haber sido obvio para Pilato, hermano. Esto debió haber puesto en alerta a Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Roma controlaba todo el mundo conocido en ese momento. Y si Jesús tenía un reino que no hacía competencia a Roma, entonces realmente Jesús estaba confesando pertenecer a un reino que está por encima de la tierra. Luego dice que vino para dar testimonio a la verdad. Así que piensen esto. Jesús acaba de decir que vino de otro mundo, que su reino no es de este mundo. Y ahora dice que vino para dar testimonio de la verdad. De manera que si a Pilato se le hubiera encendido el bombillo, como decimos,
si le hubiese encendido la lámpara a Pilato, él hubiera hecho otra pregunta mejor, ¿cierto? Él había preguntado, ¿de dónde vienes? ¿De qué otro mundo vienes? O sea, si tú tienes un reino, ¿dónde está tu reino? ¿Dónde es ese reino? ¿De dónde es tu reino? Pero Pilato no podía entender. Pilato tiene los ojos cegados y pienso que esto de alguna manera nos explica por qué muchas personas fracasan en tratar de entender a Jesús y tratar de entender el Evangelio por sus propios razonamientos. Pero el Señor Jesucristo mismo lo explicó. Él dice que solamente los que son de la verdad oyen su voz. Ahí está. Solamente los que el Padre dio al Hijo oyen su voz y entienden su verdad. Pero los judíos no podían entender. Pilato no podía entender. Pero Jesús dice, yo he venido a este mundo para dar la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Jesús vino para darnos la verdad y su verdad contrasta la mentira y la hipocresía de los judíos. Porque sin Cristo, le voy a decir algo, sin Cristo no hay verdad. En otras palabras, si usted se pregunta, ¿por qué existimos? Si usted se pregunta, ¿por qué estamos acá? Si usted se pregunta, ¿cuál es la razón de todo? Bueno, la razón de todo es el Señor Jesucristo, quien es el Rey del universo. Todo es de Él y por Él y para Él. Sin Él nada tiene sentido. Sin el Señor Jesús todo es hipocresía, todo es mentira. Él es la única verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Y si usted no abraza a Cristo, si usted no quiere a Cristo, si usted no busca a Cristo, usted vive 100% en hipocresía y en mentira. Porque la única verdad es abrazar a Cristo y seguirle. Así que esto es increíble. Pilato tiene la verdad encarnada enfrente de él y tiene la osadía de preguntar, ¿qué es la verdad? Eso es lo único que nos dice, eso es lo único que nos puede decir, que nos puede dar a entender es que Pilato está desinteresado y no le importa mucho la verdad. Eso es escuchar la incredulidad en su voz. Por eso lo trata de manera indiferente. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo va a tratar usted a la verdad que es Cristo Jesús? Obviamente por su hipocresía, los judíos querían matarlo. Por su ignorancia e hipocresía a Pilato no le importaba. Pero como usted puede ver en este texto, Cristo es la verdad. Así que la pregunta nuevamente es, ¿qué va a hacer con él? ¿Va a abrazar la verdad que es Cristo? ¿Va a abrazar la verdad de que todo este mundo existe para ser la habitación futura del Rey de Reyes, Cristo Jesús? ¿Cómo va a tratar a Cristo? Pues le digo eso. Le digo una cosa muy importante. Usted nunca va a entender nada. Usted nunca va a entender nada. Usted nunca va a saber nada hasta que entienda y hasta que abrace al Rey que lo creó y que le dio la vida. Nada va a entender. Toda su vida es hipocresía hasta que usted acepte esa verdad, hasta que usted abrace a Cristo. Vuelvo y le pregunto, ¿qué hace usted con su vida? ¿Qué es lo que está haciendo usted con su vida? ¿Trabaja? Y si lo hace, ¿por qué y para qué trabaja? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué tiene una familia? ¿O por qué vive usted? ¿Por qué come? Le pregunto todo eso porque nada tiene sentido cuando una persona vive sin el Señor Jesús en su vida. Nada tiene sentido cuando usted quita al Señor Jesucristo de su vida, pues todo tiene explicación en Él. Es decir, toda su vida es una mentira completa. Toda su vida es una hipocresía completa si Jesús no está ahí, porque Él es la única razón por la que existimos.
Cristo es el Rey de Reyes, que vino para extender su reino por todo el mundo. Y esa es la verdad que debemos creer. Lo tercero y último que observamos en esta historia narrada por Juan es que la hipocresía crucifica al Hijo de Dios. En esta última parte continuamos viendo la hipocresía de los líderes judíos, de Pilato y ahora de la multitud. Pues aquí el gobernador romano, hablándoles a todos, les propone, como era la costumbre, les propone, como era la costumbre durante esa fiesta, liberar a uno de los presos, a un criminal en particular, al que el pueblo eligiera. Por tanto, Pilato dice, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero la historia dice que todas las personas dijeron que no y que en lugar fuera liberado Barrabás, quien era un ladrón. Y el término ladrón traducido también puede significar revolucionario o insurrecto. De hecho, el Evangelio de Mateo lo llama insurrecto y el de Marcos lo llama asesino, pues había cometido homicidio. Así que es inconcebible, es inimaginable esta hipocresía de los judíos, esta hipocresía de Pilato y luego de la multitud, porque ¿qué es lo que están haciendo? A ver. Bueno, ellos están acusando a Jesús de ser un insurrecto, pero ahora piden que se libere a Barrabás, quien es en realidad un insurrecto en potencia. Increíble. Entonces, palabras más o palabras menos, Barrabás, que era culpable de los mismos delitos imputados al Señor Jesús, que es inocente, lo ponen en libertad y al Señor Jesucristo lo crucifican. Ahora, esto aquí puede sonar un poco confuso si no conocemos la historia de los otros evangelios. Y recuerden que Juan da por sentado que nosotros todos hemos leído los otros evangelios. Así que, ¿cómo es que Pilato pregunta a los líderes religiosos y a los judíos si quieren recibir de nuevo a Jesús, si ellos mismos lo están acusando y quieren matarlo? ¿Cómo es eso? Bueno, es debido a que aquí ya han pasado varias horas desde el primer momento cuando Pilato comenzó a interrogar a Jesús. Después lo envía a Herodes Antipas, que eso no lo cuenta Juan, quien tampoco puede encontrar delito en él. Luego Herodes lo manda de regreso a Pilato. Así que para este momento ya hay toda una multitud de judíos a las afueras del pretorio. Entonces, cuando Pilato pregunta si ellos quieren que le suelte a Jesús, no está preguntando eso a los fariseos ni a los líderes religiosos, no. Él lo está preguntando es a la gran multitud presente. Y que es, les recuerdo que es la misma multitud que hace un par de días atrás gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es esa misma multitud. De manera que Pilato da por sentado que la multitud va a querer recibir a Jesús de nuevo. De ahí que su plan es muy astuto. Es decir, es un plan lleno pero de sabiduría humana. Entonces parece que Pilato piensa que si declara que Jesús es culpable y ordena golpearlo, azotarlo y luego le concede un perdón a manera de indulto, tal vez así él pueda mantener la paz con todos. Pues piensa que los líderes religiosos estarán contentos al ver que Cristo es declarado culpable y golpearlo varias veces y que la multitud también va a estar contenta porque va a recibir de nuevo a su Mesías. Entonces parece muy acertado el plan, pero Pilato yerra porque él subestima el odio de los fariseos y subestima su control sobre la gente. Así que, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es que la gente que gritó sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora grita crucifícale? ¿Cómo es que pasó todo esto? ¿Cómo es que ahora toda esa multitud quiere a Barrabás en vez de a Cristo? Bueno, Mateo 27:20 nos ayuda a entenderlo. Pues dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás. Y Pilato pensó que la gente escogería a Cristo y no a un hombre tan malvado como Barrabás. Pero la hipocresía de los judíos es más grande de lo que Pilato pensó. Ahora
¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo entendemos esta historia? Bueno, yo creo que una de las lecciones más importantes es ver que la hipocresía humana es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos, ya que somos capaces de una hipocresía sin fondo, de una hipocresía sin límite, sin medida, y es por eso que es tan necesario matarla en nuestras vidas, porque no tenemos idea a dónde nos puede llevar nuestra hipocresía. Y a veces pensamos que nuestra conciencia nos va, nos va a frenar, pero si seguimos en nuestra hipocresía, esto nos va a llevar literalmente a crucificar al Creador, a crucificar al Hijo de Dios, inocente, puro y amable. Por tanto, le imploro que mate su hipocresía. Que si usted vive diferente en privado a como vive en público, suplique a Dios que le ayude a matar ese pecado. Si a usted lo está venciendo un pecado allá en lo privado y viene acá fingiendo estar bien, eso lo va a destruir por completo. Por tanto, confiese ese pecado y pida ayuda. Pida ayuda al Señor para vivir para Él, vivir para sus ojos, vivir para su agrado y no vivir para el hombre, porque usted sabe que Dios todo lo ve. Así que no se encierre en su problema y pida ayuda. Deje su orgullo y viva solamente para los ojos del Señor, porque aquí están las buenas noticias. Ahora yo le voy a dar las buenas noticias. Las buenas noticias son que usted, cada uno de ustedes, no tiene que seguir viviendo como un hipócrita. Usted no tiene que seguir siendo un hipócrita. No puede ser un hipócrita. Usted no puede vivir de esa manera. Usted no tiene que seguir con sus ritos y obras con las que pretende mostrar a los hombres que usted es de Dios. Porque aquí hay una excelente ilustración de por qué no debe hacerlo. Y ese es el personaje de Barrabás. Pues el caso de Barrabás es un ejemplo de cómo matar la hipocresía. Usted mata la hipocresía entendiendo que el Hijo de Dios fue crucificado por usted. Quiero decir que Barrabás ilustra de alguna manera física, ¿no? Físicamente, lo que nosotros experimentamos eternamente. Porque Barrabás, le oigo esto, Barrabás fue el primer hombre en la tierra. Oiga bien, Barrabás fue el primer hombre en la tierra que entendió que Jesús murió por él. ¿Sí sabía eso? No estoy diciendo que Barrabás se convirtió, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que él fue el primer hombre en la tierra que entendió que Jesús murió por él. Obvio. Barrabás es el primer hombre de la historia que podría decir que Jesús tomó su lugar en la cruz. ¿Lo entiende? Ahora, no sabemos si él llegó a creer o a confiar en Cristo. No sabemos si él fue salvado. Pero lo que sí sabemos, por lo menos en lo físico, es que él era un pecador culpable que merecía la pena de muerte. Barrabás merecía morir en esa cruz. Y que él habría terminado ahí, en esa cruz, si la multitud pide que dejen libre a Jesús. Así, uno de los dos tenía que morir en la cruz. Y Barrabás fue liberado porque Jesús tomó su lugar. Entonces, Barrabás es un ejemplo de la sustitución. Es un ejemplo de la expiación vicaria de que Jesús murió en nuestro lugar. Y el punto es que Barrabás, algo que debe entender aquí, es que Barrabás no sale libre por cumplir con algún ritual, ¿cierto? Barrabás no sale libre por hacer alguna buena obra. No, sino que Barrabás sale libre simple y sencillamente porque el Señor Jesús murió en su lugar. Y nosotros también somos pecadores y malhechores en contra de la ley santa de Dios. Y como Barrabás estamos sentenciados a morir, pero Jesús muere en nuestro lugar por nuestros pecados y nos pone en libertad.
Y saber esto es lo que nos libera de la hipocresía. Pues saber que mis obras no valen nada, saber que mis obras no me ayudan de ninguna manera, eso me lleva a confiar únicamente en Cristo. De modo que si ustedes piensan que si yo soy piadoso o no, eso no es lo que importa. Eso no importa lo que ustedes piensen de mí. Lo que importa es lo que Dios sabe y ve en mí cuando yo entiendo lo que Él hizo por mí. Y entender esto es lo que nos libera de la hipocresía. Entonces lo único que importa es expresar gratitud a aquel que dio su vida por nosotros, a aquel que tomó nuestro lugar. Lo único que importa es abrazar y adorar a Cristo. Lo único que importa es lo que Cristo piensa de usted. Y esta es la verdad que nos libra de la hipocresía. Esta es la verdad que nos libra de crucificar al Hijo de Dios. Es pensar y concentrarnos solamente en lo que Cristo piensa de nosotros, porque lo que piensa y diga de nosotros, el que murió en la cruz por nosotros, para que pudiéramos ser salvos y llegar a ser hijos de Dios sin las obras de la ley, eso sí que debe importarnos a todos. Entonces, hermanos, dejemos de obrar justicia ante los hombres y busquemos agradar a Dios con nuestras vidas en lo público y en lo privado, de manera sincera. No resistamos a la verdad que es Cristo. Abracemos su palabra que nos corrige y clamemos al Espíritu Santo que nos ayude a hacer guerra contra nuestro orgullo, a hacer guerra contra nuestra hipocresía y que podamos vivir en privado y en público solamente para Dios. Lo pedimos para la gloria de nuestro poderoso y glorioso Rey y Señor Jesucristo. Amén.